Este accidente que ocurrió. Yo no estaba allí. Yo no estaba allí para ella. Durante décadas, el misterioso ahogamiento en 1981 de la querida actriz Natalie Wood atormentó a Hollywood y a sus admiradores. Ahora, a los 78 años, la hermana de Natalie, Lana Wood, rompe su silencio, desvelando escalofriantes revelaciones sobre la noche en que murió su hermana. Con valentía y convicción, Lana expone verdades sorprendentes sobre Robert Wagner, el marido de Natalie, arrojando nueva luz sobre un caso que ha desconcertado a los investigadores durante años. Sus revelaciones prometen alterar la narrativa en torno a la trágica pérdida de un icono de Hollywood. Vida temprana. Natalie Wood, originalmente llamada Natalie Sakarenko, nació en San Francisco el 20 de julio, 1938, a María Sudalova y Nicolás Sakarenko. Su madre, también conocida como Marie o Musha, provenía de Barnaul. El abuelo materno de Natalie era propietario de fábricas de jabón y velas y tenía una finca cerca de Barnaul. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Civil Rusa, su familia huyó de Rusia, asentándose finalmente como refugiados en Harbin, China. Antes de conocer al padre de Natalie, María estuvo casada con Alexander Tatulov, un mecánico armenio, de 1925 a 1936. Tuvieron una hija llamada Olga. Nació en 1928 y se trasladó a Estados Unidos en barco en 1930. María y Alejandro se divorciaron 6 años después. El padre de Natalie, Nicholas, era un carpintero de Ussurisk. Su padre trabajaba en una fábrica de chocolate y luchó con las fuerzas antibolcheviques durante la guerra. Desgraciadamente, murió en una pelea callejera en Vladivostok. Tras su muerte, la madre de Nicholas y sus 3 hijos escaparon a Shanghái y más tarde se trasladaron a Vancouver cuando se volvió a casar en 1927. En 1933, se habían establecido en Estados Unidos. Los padres de Natalie se conocieron cuando su madre aún estaba casada con Tatulov y se casaron en febrero de 1938, solo 5 meses antes de que naciera Natalie. Un año después del nacimiento de Natalie, su padre cambió el apellido de la familia a Gurdon. En 1942, la familia compró una casa en Santa Rosa, California. Fue aquí donde Natalie fue descubierta por un equipo de rodaje en el centro de la ciudad. Cuando se embarcó en su carrera de actriz de niña, los ejecutivos de RKO, David Lewis y William Goetz, cambiaron su apellido por Wood para hacerlo más atractivo al público angloparlante y como homenaje al cineasta Sam Wood. El único hermano completo de Natalie, una hermana llamada Svetlana, nació en Santa Mónica en 1946. Más tarde, Svetlana se dedicó a la interpretación con el nombre de Lana Wood. Carrera profesional. Natalie debutó en el cine con solo 5 años en Happyland, donde interpretó a una niña a la que se le cae un cucurucho de helado en un breve escena de 15 segundos. A pesar del papel secundario, captó el interés del director de cine Irving Pichel, que se mantenía en contacto con su familia. Aunque las ofertas de trabajo escasearon durante los 2 años siguientes, Pichel le consiguió una prueba de pantalla para un papel importante en la película romántica Mañana es para siempre. Natalie se presentó a la audición y ganó el papel de Margaret Ludwig, un huérfano alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Durante una escena crucial en la que necesitaba llorar en el momento justo, su madre, decidido a hacerlo realidad, hizo pedazos una mariposa delante de ella para provocar lágrimas auténticas. Siguiendo este papel, Natalie empezó a aparecer regularmente en películas, firmando finalmente un contrato con la 20th Century Fox. Su consagración llegó con el papel de Susan Walker en el clásico navideño Miracle on Calle 34, que fue un éxito comercial y de crítica. Este papel le dio fama muy pronto, y Macy's la invitó a aparecer en su desfile anual del Día de Acción de Gracias. Su éxito le valió muchas más ofertas cinematográficas, y a menudo interpretaba a la hija de estrellas como Fred MacMurray, Margaret Sullivan, James Stewart, Joan Blondell y Bette Davis. Cuando era adolescente, había aparecido en más de 20 películas como actriz infantil. Las leyes de California obligaban a los niños actores a pasar al menos 3 horas al día en el aula hasta que alcanzaban la edad adulta. Natalie recibió su educación primaria en lotes de estudio. Asistir a la escuela 3 horas diarias mientras trabaja en películas. Al parecer, era una estudiante sobresaliente, impresionando al director Joseph L. Mankiewicz con su inteligencia. Después de clase, se dirigía rápidamente al plató para rodar sus escenas. Aunque tenía agentes, los comienzos de la carrera de Natalie estuvieron estrechamente dirigidos por su madre. A medida que crecía, obtuvo su primer papel importante en televisión en la breve comedia de situación, El orgullo de la familia. A los 16, encontró mayor éxito con el papel de Judy en Rebelde sin causa. En esta película, interpretó a una adolescente que se vestía de forma provocativa para llamar la atención de su descuidado padre.
El éxito de la película ayudó a Natalie en su transición de actriz infantil a ingenua, lo que le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto. Más iniciativas profesionales. La siguiente película importante de Natalie Wood fue The Searchers, un western en el que interpretó a Debbie Edwards, la sobrina secuestrada del personaje de John Wayne. La película fue un éxito tanto comercial como de crítica, y ahora se considera una obra maestra. En el mismo año, Wood se graduó en el Instituto Van Nuys y firmó un contrato con Warner Brothers. Sin embargo, a menudo se veía en el papel de la novia del protagonista en papeles carentes de profundidad. Warner Brothers incluso la emparejó con el galán adolescente Tab Hunter, esperando que su emparejamiento atrajera al público, pero esta estrategia no dio resultado. Uno de sus pocos papeles importantes durante este periodo fue el personaje principal de Marjorie Morningstar. En esta película, Wood retrató a una joven judía que luchaba por crear su propia identidad y trayectoria profesional en contra de las expectativas de su familia. La película fue aclamada por la crítica y encajaba bien con otras películas que exploraban la inquietud juvenil en el 1950s. El primer gran fracaso de taquilla de Wood fue All the Fine Young Cannibals, una película biográfica basada libremente en la vida del músico de jazz Chet Baker. La película apenas cubrió sus costes de producción, llevando a Metro-Goldwyn-Mayer a registrar una pérdida significativa. Por primera vez, se cuestionó el atractivo de Wood para el público, y muchos en Hollywood veían su carrera en declive. Sin embargo, la directora Aaliyah Kazan le ofreció un salvavidas al contratarla para el papel de Wilma Dean Loomis en Esplendor en la hierba. Kazan vio en Wood una mezcla de entereza y pasión contenida. Una combinación perfecta para el papel. La película fue un éxito de crítica, que le valió a Wood una nominación al Oscar a la mejor actriz, y marcó un punto álgido en su carrera como actriz. La siguiente gran película de Wood fue West Side Story, donde interpretó a María, una joven puertorriqueña atrapada en la confusión de las bandas juveniles. La película fue un gran éxito comercial, recaudando unos $44 millones y convirtiéndose en la película más taquillera del año. También fue aclamada por la crítica y sigue siendo una de las mejores películas de la carrera de Wood. Su siguiente papel fue en Gypsy, donde interpretó a la animadora de burlesque Gypsy Rose Lee. Este papel ofreció a Wood la oportunidad de mostrar su gama de diálogos ingeniosos y emociones complejas. Gypsy fue la octava película más taquillera de 1962 y recibió elogios de la crítica. El siguiente papel importante de Wood fue Angie Rossini, In Love with a Proper Stranger, donde interpretaba a una dependienta de Macy's que se queda embarazada tras una aventura de una noche con un músico, interpretado por Steve McQueen. Aunque la película no funcionó bien en taquilla, fue aclamado por la crítica, y Wood recibió su tercera nominación al Oscar. A los 25, empató con Teresa Wright como la actriz más joven en conseguir 3 nominaciones a los Oscar, un récord que se mantuvo hasta que Jennifer Lawrence lo superó en 2013. Wood siguió teniendo una exitosa carrera cinematográfica hasta 1966, pero su salud mental se estaba deteriorando. Tuvo problemas emocionales y buscó terapia profesional. Para encontrar algo de estabilidad, pagó a Warner Bros. $175,000 para cancelar su contrato y tomarse un descanso de la actuación. También renovó su equipo profesional, despidiendo a sus agentes, gerentes, publicistas, contables y abogados. A continuación, Wood se apartó durante 3 años de la industria cinematográfica para centrarse en su bienestar. A lo largo de su carrera, Natalie Wood se enfrentó a numerosos retos, pero también cosechó importantes éxitos. Su paso de papeles adolescentes a personajes complejos demuestra su versatilidad y determinación como actriz. A pesar de los contratiempos, sus interpretaciones en películas como The Searchers, Esplendor en la hierba, West Side Story y Gypsy han dejado un impacto duradero en el cine y siguen siendo celebradas hoy en día. Vida personal de Wood. El periplo matrimonial de Wood con el actor Robert Wagner acaparó la atención de la opinión pública. Su unión inicial tuvo lugar el 28 de diciembre, 1957, en el encantador entorno de Scottsdale, Arizona, cuando Wood solo tenía 19 años. Sin embargo, la dicha no duró, ya que anunciaron su separación el 20 de junio, 1961, seguida de divorcio 10 meses después, el 27 de abril, 1962. Tras la disolución de su primer matrimonio, Wood se vio envuelta en el torbellino del romance con figuras notables como Warren Beatty, Michael Caine y David Niven Jr. Además, hubo un capítulo conmovedor en 1965, cuando su compromiso con el fabricante de zapatos venezolano, Ladislav Blatnik, se detuvo bruscamente. El siguiente capítulo de la saga romántica de Wood se desarrolló el 30 de mayo, 1969. Intercambió votos con el productor británico Richard Gregson tras casi 3 años de noviazgo.
La unión dio fruto en forma de una hija, Natasha, nacido el 29 de septiembre de 1970. Sin embargo, la dicha matrimonial duró poco, ya que Wood inició los trámites de divorcio el 4 de agosto de 1971, culminando con la finalización de su separación el 12 de abril de 1972. Tras su fracaso matrimonial con Gregson, Wood encontró consuelo brevemente en compañía del futuro gobernador de California, Jerry Brown. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente, ya que ella reavivó su romance con Wagner a finales de enero de 1972. Su historia de amor alcanzó su cenit cuando solemnizaron su reencuentro a bordo del Rambling Rose, anclado frente a la pintoresca Paradise Cove en Malibú el 16 de julio. Su alegría familiar se amplió con el nacimiento de su hija, Courtney, el 9 de marzo de 1974. En 2015, una sorprendente revelación salió a la luz cuando el ex agente federal de investigación de Boru, Donald G. Wilson, confesó abiertamente su romance de 4 años con Wood, de 1973 a 1977. Esta inesperada revelación arrojó nueva luz sobre la vida personal de Wood, particularmente durante un periodo en el que llevaba a su hija Courtney. La revelación cobró más fuerza cuando Wilson relató de primera mano su supuesto romance con Wood en un documental emitido por la cadena de televisión por cable Reels en 2016. La misteriosa muerte de Natalie. En 1981, durante la realización de Brainstorm, Natalie Wood falleció trágicamente en circunstancias desconcertantes. Ocurrió en noviembre 29, cuando Natalie, solo 43 años, estaba de viaje en barco a la isla de Santa Catalina con su marido, Robert Wagner, y compañero actor, Christopher Walken. Estaban en el gran barco de Wagner, llamado Esplendor. Natalie Wood fue encontrada en el agua, vistiendo su camisón y su chaqueta, pero aún no está claro cómo acabó allí. El forense dijo que su muerte fue un accidente, pensando que podría haber caído al agua mientras intentaba subir a una pequeña lancha neumática. También dijo que podría haberle resultado difícil reaccionar con rapidez porque había bebido. Con muchas preguntas sin respuesta, como por qué Wood saldría en un barco pequeño con frío, noche lluviosa. Algunas personas se preguntaron si ella y Wagner habían discutido antes del incidente y por qué tenía marcas en el cuerpo. Las noticias no dejaban de hacer conjeturas sobre lo que podría haber ocurrido, y las revistas empeoraron las cosas añadiendo sus propias ideas. Años después, Wagner escribió un libro en el que decía que Wood se cayó al agua mientras ataba el pequeño bote. Sin embargo, la persona que conducía el barco, Dennis Davern, dijo que Wagner discutió con Wood y la empujó por la borda. Admitió que guardó silencio porque tenía miedo de Wagner. La gente de otros barcos cercanos oyó discusiones, pero no se lo dijo a nadie, pensando que fue solo un accidente. La policía volvió a investigar el caso en 2011, y dijeron que Natalie se ahogó y murió por otras razones que no pudieron averiguar. Pero incluso entonces, algunas cosas no tenían sentido. Durante muchos años, la gente pensó que Natalie se ahogó accidentalmente, pero en 2012, funcionarios de Los Ángeles cambiaron la información de su certificado de defunción, diciendo que se ahogó y que había otras cosas que no sabían. 6 años después, en 2018, John Carina, un policía en Los Ángeles, llamó a Wagner persona de interés en un programa de televisión. Dijo: "Llevamos 6 años estudiando el caso, y ahora pensamos que Wagner es más importante. Ahora sabemos que fue la última persona con Natalie antes de que desapareciera". El ayudante de Wagner no dijo nada cuando le preguntó una agencia de prensa. La policía nunca dijo Wagner, que ahora tiene 91 años, hizo nada malo, y nunca fue a juicio. No se culpó a nadie más en el barco, ni tampoco fue a juicio. Wagner no ayudó a la policía, y aunque pensaban que podría ser importante, nunca fue acusado de nada. Cuando finalmente salió Brainstorm en 1983, llamó la atención por sus geniales efectos, pero fue criticado por no tener una buena historia. Se parecía a los actores, incluyendo a Walken y Wood, eran menos importantes que los efectos. La revelación de la hermana de Natalie. La hermana de Natalie, Lana, reveló que justo antes de que Natalie falleciera, esperaba con impaciencia su regreso a Hollywood. Lana nos contó que Natalie estaba entusiasmada con la idea de retomar su carrera y buscaba activamente un libro atractivo para darle vida, posiblemente incluso dirigiéndola ella misma. Después de dedicar tiempo a criar a sus hijos, que ahora iban a la escuela, Natalie sintió un fuerte deseo de sumergirse de nuevo en su profesión. A pesar de ser 8 años más joven que Natalie, Lana siempre había apoyado con devoción a su hermana. A lo largo de los años, Lana trabajó incansablemente para arrojar luz sobre lo que consideraba discrepancias en las diversas historias que rodearon la muerte de Natalie. Esta dedicación llevó a Lana a escribir Little Sister en el 40º aniversario de los trágicos sucesos, con el objetivo de honrar el legado de Natalie.
Reflexionando sobre la memoria de Natalie, Lana se preguntaba si la gente la recordaba de verdad, o si la habían olvidado con el tiempo. Lana sentía el deber de defender el legado de Natalie, especialmente a la luz de lo que ella percibía como representaciones crueles e inexactas de su hermana. Lana albergaba sus propias creencias sobre lo ocurrido a bordo del Splendor, el yate donde Natalie pasó su último fin de semana, afirmando que no creía que la muerte de Natalie fuera premeditada o intencionada. Un detalle que llamó la atención de Lana fue la meticulosidad de Natalie con su aspecto. Lana no podía imaginarse a Natalie aventurándose a salir en camisón o a usar el bote con semejante atuendo. Natalie siempre se aseguraba de ir bien vestida y maquillada, incluso para tareas sencillas como consultar el buzón. A través de sus escritos, Lana quiso honrar la memoria de su hermana aclarando los acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Natalie y disipando décadas de especulaciones. Lana creía que las experiencias de Natalie habían moldeado su percepción de los hombres y las relaciones, llevándola a enfrentarse a más retos de los que jamás había revelado. Lana estableció paralelismos entre las experiencias de Natalie y el movimiento Me Too, la sensación de que Natalie habría hablado si hubiera estado viva para presenciarlo. A pesar de sus esperanzas de que su libro traería progresos en el caso de Natalie, Lana moderó sus expectativas, reconociendo que la esperanza de justicia se sentía débil e incierta. Se sentía dividida entre el optimismo y la cautela, prefiriendo esperar a ver qué ocurría en lugar de poner demasiado énfasis en la esperanza. Revelación de Davern, quien primero describió la muerte de Natalie Wood como un accidente a la policía, más tarde hizo una sorprendente afirmación de que fue un asesinato. Cuando McGraw le preguntó, su certeza era clara. ¿Crees que Robert Wagner asesinó a Natalie Wood? McGraw preguntó. La respuesta de Davern fue firme. Sí, de verdad. Davern compartió una historia escalofriante con McGraw, relatando una fuerte discusión entre Wood y Wagner la noche de su muerte. Cuando terminó la discusión se hizo el silencio. Davern subió a cubierta y encontró a Wagner solo. La explicación de Wagner sobre la desaparición de Wood, combinado con sus intentos de evitar que Davern buscara ayuda, planteó serias dudas. Más tarde, Wagner dijo a las autoridades que la muerte de Wood fue un trágico accidente. Sin embargo, Lana Wood, la hermana de Natalie Wood, dudaba profundamente de esta versión de los hechos y sospechaba de las acciones de Wagner en el yate. En su entrevista con McGraw, señaló la culpabilidad de Wagner e insinuó posibilidades más siniestras. McGraw la presionó sobre su creencia de que Wagner incapacitó a Natalie y se deshizo de su cuerpo. Lana Wood se mantuvo firme, criticando tanto la investigación inicial como la continua negativa de Wagner a cooperar con las fuerzas del orden. La frustración de Lana Wood era evidente al cuestionar la falta de voluntad de Wagner para hablar con las autoridades. A ella, su silencio no hizo sino aumentar las sospechas. Expresó su incredulidad, preguntándose por qué Wagner no respondería a las preguntas si no tenía nada que ocultar. No era la primera vez que Lana Wood acusaba a Wagner. En una entrevista anterior con Megyn Kelly hoy, no dudó cuando se le preguntó por sus sospechas. Su respuesta fue clara y directa. Sí. En contraste con estas acusaciones, Wagner siempre ha mantenido su inocencia respecto a la muerte de su esposa y guarda silencio cuando se habla del caso. Alan Nerob, representante de Wagner, rechazó rápidamente las afirmaciones de Davern y Lana Wood, calificándolas de oportunistas y censurables. Les acusó de explotar un trágico suceso en beneficio propio, expresando desprecio por sus acciones. El repentino cambio de historia de Davern y las persistentes acusaciones de Lana Wood añaden capas de complejidad a un caso misterioso desde hace décadas. Con las firmes negaciones de Wagner y las historias contradictorias, la verdad sigue sin estar clara, dejando una enmarañada red de sospechas e intrigas. Hermana pequeña. Mi investigación sobre la misteriosa muerte de Natalie Wood. Hablemos ahora del libro de Lana Wood. Hermanita. Mi investigación sobre la misteriosa muerte de Natalie Wood. El libro enhebra suavemente la historia de amor entre Natalie Wood y Wagner, que no se casó ni una sola vez, sino 2 veces, a pesar de los rumores de infidelidad. Reflexionando sobre la rocambolesca relación de su hermana, Natalie dijo una vez, a veces lo malo conocido es mejor que lo malo por conocer. Lana Wood, actriz y cineasta consumada, dudaba de Wagner, pero intentó confiar en él por el bien de su hermana. Después de la trágica muerte de Natalie, Wagner se distanció de Lana, supuestamente incluso dificultándole encontrar trabajo en Hollywood. A pesar de los intentos de Lana por descubrir la verdad, se encontró apartada, con acusaciones de ser impredecible persiguiéndola. En medio del incidente de ahogamiento, el libro también ofrece una visión de las experiencias compartidas por las hermanas, incluida una inquietante historia de presuntos abusos. Desde hace años,
En las sombras de Hollywood, circulaban rumores sobre el aterrador encuentro de Natalie con una estrella de cine mayor que ella. Lana Wood identifica valientemente a Kirk Douglas como el presunto agresor, recordando el inquietante recuerdo de dejar a Natalie en el Chateau Marmont, donde ocurrió la supuesta agresión. La reunión, arreglado por su madre para ayudar a la carrera de Natalie, se convirtió en una pesadilla que atormentó a Natalie durante años. Aunque Natalie no quería hablar del incidente hasta más tarde, la verdad acabó saliendo a la luz. Como recuerda Lana, Natalie le confió sobre el asalto, revelando el dolor que sufrió por Kirk Douglas. Con el fallecimiento de Douglas, encontrar un final sigue siendo duro, pero Lana sigue buscando justicia para su querida hermana, aunque en un principio se pensó que la muerte de Natalie fue un ahogamiento accidental. Nuevos detalles pintan un panorama más inquietante. Las discusiones de Lana con Dennis Davern, el capitán del yate, revelan verdades inquietantes sobre lo que ocurrió antes de la muerte de Natalie. Los detalles contradictorios del informe policial plantean dudas, haciendo que Lana se preguntara por qué se pasaban por alto u ocultaban ciertas cosas. Mientras los escritores tratan de desenredar la historia de Natalie, la determinación de Lana crece, alimentada por el descubrimiento de unas memorias inacabadas que Natalie escribió ella misma. Los relatos de Davern sobre la tensión en el yate y las dudas de Wagner a la hora de buscar ayuda ahondan el misterio en torno a la muerte de Natalie. La frustración de Lana crece a medida que lucha contra la lentitud de la investigación, esperando responsabilizar a Wagner. Aunque algunos la tachen de tía excéntrica, anclado en el pasado, Lana se mantiene fuerte en su búsqueda de la verdad. Ella cree que Wagner jugó un papel importante en la muerte de Natalie, impulsado por el miedo y la desesperación. Mientras sigue buscando respuestas, la inquebrantable determinación de Lana está alimentada por su amor a Natalie, empujándola a buscar un cierre y justicia, no solo por su hermana, sino para todos los que la querían. Natalie Wood, la biografía completa. En el 2000, un escritor llamado Sam Kashner revisitó la historia de Natalie Wood de Hizad. Habló de cómo la gente no estaba segura de si el ahogamiento de Natalie fue realmente un accidente, y eso hizo que la gente se preguntara durante años. Entonces, en 2001, Susan Finstad escribió un libro llamado Natasha, todo sobre la vida de Natalie Wood. Nos dio aún más información sobre lo que pasó la noche que Natalie murió. Ahora, casi 20 años después, Susan Finstad vuelve a sacar su libro. Pero esta vez se llama Natalie Wood, la biografía completa. Añadió más información. Se enteró de la muerte de Natalie desde que salió el primer libro. Dice que estos nuevos detalles dejan aún más claro que Natalie no se ahogó por accidente. Ella cree en Robert Wagner, el marido de Natalie. Tuvo algo que ver. Ahora comparte todo esto porque cree que es muy importante que se sepa. Desde hace más de 4 años, había estado aprendiendo sobre lo más profundo de Natalie, secretos más oscuros, como sus miedos, sus extrañas creencias y cosas malas de su pasado. Natalie nunca habló mucho de las cosas duras por las que pasó. Pero Finstad sintió que comprendía mejor a Natalie después de indagar en su vida. Mientras Finstad aprendía más sobre el pasado de Natalie, se enteró de todas las cosas duras por las que Natalie pasó de niña. Su familia era violenta, su padre bebía mucho, y su madre era una maniática del control. Como joven actriz, Natalie también se enfrentó a todo tipo de cosas malas, como que la gente la tratara mal y la obligara a hacer cosas que no quería. Tenía todos esos miedos y extrañas creencias, como pensar que sus muñecas estaban vivas. Cuando solo tenía 15 años, se involucró con Frank Sinatra, que era mucho mayor que ella, y más tarde, con un director mucho mayor. Todas estas cosas se sumaban y hacían la vida de Natalie bastante difícil. Pero el mayor secreto de la vida de Natalie fue lo que ocurrió entre ella y Robert Wagner. Se casaron 2 veces, pero su relación no era fácil. Natalie guardó silencio sobre lo que realmente pasó entre ellos, incluso cuando la gente decía cosas malas de ella. Solo unos pocos amigos íntimos y familiares sabían la verdad. Dijeron que Natalie encontró a Robert con otro hombre. Natalie acabó en el hospital tras intentar autolesionarse. Finstad dice que aprendió mucho del libro de asesinatos de Natalie, que es un registro que la policía guarda para los casos de homicidio. Dice que hay pistas que muestran que la muerte de Natalie no fue solo un accidente. Finstad cree que el silencio de Natalie se debe a su educación. Su madre le enseñó a guardar silencio, y siguió haciéndolo incluso cuando le dolía. Natalie no recibió mucha ayuda durante su vida. E incluso después de muerta, nadie parecía protegerla. En todas las cosas que Finstad encontró, una cosa llama la atención: el comportamiento de Robert Wagner la noche que Natalie murió. No pareció importarle mucho encontrarla cuando desapareció de su barco. Finstad dice que este fue el mayor secreto que aprendió, y le hizo sentir que tenía que contarle a todo el mundo lo que realmente había pasado. Cree que Natalie no murió accidentalmente porque estaba borracha, según el forense.
cree que Natalie fue empujada. Hace poco, Finstad encontró a 3 nuevas personas que tenían algo que decir sobre lo ocurrido. Una persona le dijo que Christopher Walken, que estaba con Natalie y Robert esa noche, los oyó pelear y vio a Robert empujar a Natalie. Otra persona estaba allí durante la autopsia de Natalie y vio algunos moratones que no tenían sentido si Natalie simplemente se cayó al agua. Existe la posibilidad de que Robert Wagner hiciera parecer que Natalie abandonó el barco por su cuenta, pero algunas personas no creen que eso sea cierto. Un tipo que estaba en el barco con Natalie dijo que les oyó pelearse y luego vio a Robert actuando de forma extraña. No dejaba que nadie encendiera las luces para buscar a Natalie, y más tarde dijo que el bote había desaparecido. Los moratones en el cuerpo de Natalie tampoco concuerdan con un simple accidente. Parecía que alguien la empujaba y no la dejaba volver al barco. Algunos creen que los que hicieron la autopsia de Natalie no dijeron la verdad sobre cómo murió. Incluso la persona que se ocupó del cuerpo de Natalie tras su muerte dijo que intentaron tapar sus moratones. La propia Natalie escribió una vez que se sentía sola, como un personaje de una película que interpretó. No tenía a nadie que la ayudara cuando más lo necesitaba. Todas las personas que estuvieron con Natalie esa noche deberían ser responsables de lo que le ocurrió. La oyeron pelearse con Robert, pero no intentaron ayudarla durante horas. Es una historia muy triste, y no hay forma fácil de mejorarlo. Esperamos que le haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima.